Bienvenidos a la cueva. ¿Cómo está? Embrujado. Bien, ¿y tú? Cuéntamelo. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue tu día? Excelente. ¿Sí? Sí, con un poco de sueño. ¿Por qué? Por la maternidad. No llega sola. ¿Y ¿Y tú? Qué pena lo poco educada que me estoy volviendo. ¿Y tú? Mi mamá me enseñó valores, o yo. Sino que yo me estoy volviendo así. Este país lo vuelve uno así. Sin valores. Sin valores. Bueno, hay que ser feliz como uno pueda ser. Eso es muy cierto. Entonces, cuéntame, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bueno, el día de hoy creo que es oportuno hablar un poco sobre el feminismo. No tanto como entrar a hablar a profundo del feminismo, pero creo que es un tema importante ya que, por ejemplo, en mi país está pasando algo un poco grave. Se está presentando mucho feminicidio, entonces, ¿por qué no? ¿Cierto? Claro que sí. Pero no vas a tomarme la mesa. Ok. ¿Qué tú entiendes por el feminismo? Es una lucha para los derechos humanos. Los derechos humanos no, perdón. Los derechos de las mujeres. Ok. La igualdad que se busca ante ese patriarcado, ¿no? ¿Qué tú entiendes? No me hagas más preguntas porque yo no soy un diccionario, ¿no? No, pero eso es a título personal. ¿Qué tú entiendes del feminismo? O sea, ¿qué tú entiendes que es el feminismo? ¿Cuál es tu opinión personal del feminismo? Es eso, buscar la igualdad en un mundo, literal, en un mundo. Porque no importa dónde yo me encuentre en Estados Unidos, Colombia, Asia, Japón, lo que sea, es una igualdad como un hombre y una mujer, porque también el feminismo abarca a los hombres. ¿En qué? ¿En qué? Claro que sí, cuéntame. Por ejemplo, no tanto, no vamos a lo político ni a lo económico, porque ustedes nos llevan años luz en cuanto a eso, sino en cuanto más a lo emocional. Porque siempre se ha creado que los hombres no lloran, no demuestran sentimientos, como que a su libre expresión también. Porque aunque usted no lo crea, los hombres tampoco es que se puedan expresarse libremente, porque se tildan, por ejemplo, de gay o de niña, como tratando de decir de que ser una niña es ser inferior. Pero eso no tiene nada que ver con el feminismo. Claro, es que Claro que no. el feminismo no solamente abarca económico y Pero, es pero exactamente, perdona que te interrumpa, pero a eso voy. El feminismo no abarca solamente lo económico o lo social, sino que se trata de la mujer, no del hombre. también abarca eso. O sea, ellas buscan igualdad. Igualdad. Las pues, mujeres, no el hombre. También para el hombre, o sea, Pero no el hombre no anda, importa el el hombre género. no anda en un parade diciendo, reclamando los derechos de que Obvio. quiere abrirse emocionalmente. No, el hombre no anda en eso. Sí, pero el hombre está más cohibido con eso. Hoy en día ya los hombres son un poco más vulnerables. Por ejemplo, vamos donde su abuelo, por ejemplo, cómo era ese patriarcado de que siempre tenía que ser el fuerte, el sostén, cuando un Sigue hombre... siendo así. Exacto, pero digamos, entonces sí Y sigue eso siendo... está bien. No, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Está bien uno ser fuerte porque biológicamente, al menos con los tiempos de la evolución, el hombre siempre es el que ha proveído y ha protegido. Ajá, Entonces, ya como uno tiene eso en la sangre, uno tiene eso en los genes, ajá. tú no puedes cambiar eso diciéndole al hombre sé más vulnerable. Porque sí van a cambiar algunos, pero eso causa muchos destrozos. ¿Por qué?
¿Cómo que por qué? Por muchas razones. Porque los hombres somos los que mantenemos la calma cuando viene la perdición. Porque yo no he visto una mujer que se quede tranquila cuando en un momento dado que sea malo, económicamente, de guerra, de lo que sea. Eso es cuestión de personalidades, ¿sabes? Pero es que existe muchas mujeres en este mundo como para que ninguna tome la calma. Por ejemplo, yo no tomo la calma, yo me estreso. Shh, tú lo sabes. Exactamente. Pero en la intimidad, por ejemplo, no digo intimidad, sino en la intimidad de nuestro hogar, del hogar, está bien ser vulnerable, pero es que los hombres antes, ahora también, porque existe, no demostraban esa vulnerabilidad como el ser mimados, el ser cuidados, el también ser protegidos. Obvio, no de esa manera arcaica que era protegidos porque ustedes, mucho tiempo atrás, ustedes nos protegían, por ejemplo, de los leones, de los animales, porque ustedes obviamente tienen más fuerza, su masa muscular es mucho más. Entonces, esa no en ese sentido, sino que en un sentido más como acobijado. Bueno, lo que pasa es que tú te estás yendo por el lado emocional. Claro, y todo eso tiene que ver también con igualdad y con la lucha. El feminismo moderno no se trata nada sobre eso. Claro. No se trata nada sobre eso. El feminismo moderno se trata de que las mujeres están pidiendo empoderamiento, están También, pidiendo claro, igualdad, no solamente sobre género, están pidiendo igualdad salarial, están pidiendo igualdad Es de que leyes, eso están también, pidiendo. claro. Pero, Todo entonces yo eso. te voy a hacer una pregunta. Cuando una mujer va a la cárcel, va a un juez, va a la corte, ellos hay casos del mismo homicidio, un homicidio, lo que sea, del mismo caso, lo que quiero decir, que a la mujer le dan menos pena que a un hombre. Uh-huh. ¿Por qué no piden igualdad en esa parte? Sí, claro. Es Porque que ahí es donde también hablamos de igualdad en el género. Porque pero que ese error, ese fallo, les conviene a ustedes. sí, pero en pues, esa parte. pero entonces como también les conviene. O va a rebajar la pena o nos sube a nosotros la pena. Pero nunca se la suben. Entonces que ustedes se la rebajen. Eso sería lo más obvio, ¿no? Claro que sí, eso sería lo más obvio. Sin embargo, las feministas del momento no andan peleando por ese tipo de derechos. Mi amor, que nosotros no sepamos. Yo leí, no andan peleando por ese tipo de movimiento. Ellos están peleando para que nosotros, el patriarcado, le demos la oportunidad de hacer lo que ellas quieran con su cuerpo. Pero yo no tengo problema Libre expresión. pero yo no tengo problema con que ellas hagan lo que quieran con su cuerpo, porque ya en mayor parte del mundo la mujer puede abortar. Bueno, a mi pensar, yo siento que el feminismo está sobrevaluado y en realidad es un punto de querer llamar más la atención que de verdad querer pedir las leyes. No. Porque ya las leyes están. ¿En dónde? En Estados Unidos ya están. Ah, claro, un En país nuestros desarrollado. países ya están. Ajá. Hay leyes de igualdad de género. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Ok, hay una que está en Argentina, que está en Colombia, está en la mayoría de Latinoamérica, está en México, varía en cada país, varía el porcentaje, pero el mínimo es el 30% de que las mujeres pues de que elijan mujeres a la candidatura. Ajá. Como mínimo 30%. ¿Y entonces ya, sí, como mínimo tiene que haber el 30%. Ajá. Por ley. Ajá, ok. Entonces ya tú vas a ir contando una. Uh-huh. Como mínimo ya el 30%. En México, si no me equivoco, es del 40 al 50%. Ok. Entonces, Esto estamos hablando en cuanto a lo político, ¿no? en cuanto a lo político ya tienen la igualdad. ¿Y en la cuanto educación? a la educación también tienen la igualdad. Ok. ¿Cómo no hay igualdad en la educación? Las tribus, por ejemplo. ¿Qué tribus? En mi país hay tribus. Pero eso es muy diferente al feminismo. Porque que una persona, claro que sí, porque en esas tribus hay hombres. Ajá. Nada más no hay mujeres. Entonces cuando las feministas pelean por la educación, ellas están peleando porque se le den los mismos derechos, pero lo tienen. No,
Por ejemplo, ¿En cuál no? Ok, ok, te voy a hacer una pregunta así sencilla. ¿Qué materia qué carrera tú no puedes elegir? Porque solamente es para hombres. ninguna, yo puedo elegir cualquiera. Tú puedes elegir la Por que tú quieras, ejemplo, ¿verdad que sí? sí, pero cuando yo empiezo a trabajar en el área científica, es muy difícil yo, yo ejercer los cargos, por ejemplo, presidente, eh, cargos altos, porque para eso son los hombres. No necesariamente. Carreras como ingenierías. Bueno, pero no vayamos tan lejos. Tú me dijiste que la mayoría en cuanto a lo político estaban, o sea, había mucha igualdad, Hay ¿cierto? leyes de igualdad de género, sí. Te voy a dar un país que es, yo, yo estoy mirando solamente América y el país con más desigualdad que hay no es nuestro país, no es mi país ni tu país, es Honduras, ¿sabes? Porque en Honduras hasta el agua el agua potable se lo dan más a los hombres que a las mujeres. Agua potable. O sea, estamos hablando de una necesidad básica, porque es una necesidad básica. Salud y educación también. Por el momento exacto, lo siento. Salud y educación también. Por ejemplo, todavía en Honduras, si tú abortas, aunque no haya sido un aborto provocado, tú vas a la cárcel. Entonces, eso es la que por eso luchan. Está bien. Hay mujeres que luchan por eso. Las mujeres de Honduras. Y yo te entiendo que las mujeres de Honduras peleen por las eso. mujeres de Colombia también. Perdón, pero Aunque en Colombia es legal el aborto. Sí, pero Entonces apenas, no pueden, apenas hace cuánto. Pero ya lo es. Yo estoy hablando en la actualidad del 2023. Ya no pueden pelear por eso. Ok, pero entonces El hay problema es que otro siguen problema. El problema es que Claro, siguen porque- peleando por lo mismo. Porque existe abuso. Porque Eso de la economía, te lo voy a poner de esta manera. es Eso que de la economía. no solamente es economía. No, pero déjame empezar mi tema. Ok. Eso de la economía, yo te voy a dar varios puntos. Eso de la economía. Hablan mucho de que las mujeres ganan menos. Si yo fuera un empleador y hay mujer que cobra, como dicen, el 25% menos, Ujú. yo estuviese en mi empresa por lo menos 80% de empleados, mujeres. Ujú. Así que, aunque en algunos factores eso sea real, no en todos. Pero existe. Pero existe. Pero eso sí ya se está. Eso literal se está extinguiendo porque ya eso se está Claro, desapareciendo. ¿gracias a qué? Pero no gracias a esa gracias a Claro. la protesta, porque el problema de la protesta No, son bueno, no hablemos de la protesta, pero en cuanto... Es que en la protesta es donde uno se hace escuchar. Por ejemplo, en este país, cuando las mujeres no podían estudiar derecho, solamente tenían que estudiar o psicología o... pero ya se puede. Pero, ¿y cómo se hicieron? ¿Cómo se hicieron escuchar Ok, las mujeres? entonces, En protesta. ¿qué más piden ahora? Vamos a hablar de este país un momentico. En este país cobran igual o más que los hombres. Claro, pero es que se podía Pero desarrollar. dame un Ok, momento. lo siento. Aquí cobran igual o más que los hombres. Las mujeres hacen lo que quieren, ganan igual que el hombre. Ujú, hay libertad de expresión. Van a la misma escuela que los hombres. Es más, la mayoría de estudiantes, hay un porcentaje más alto de que las féminas van a la universidad. El porcentaje es más alto, Más alto, ajá. de que los hombres vayan a la universidad. ¿Cómo aquí todavía, por ejemplo, tú crees en el feminismo de los Estados Unidos en el 2023? Mi amor, pero no nos vayamos muy lejos. Tú dar pecho a tu hijo. No tiene nada que ver con el feminismo. Claro. Eso es biológico. Si yo pudiera dar el pecho a mi hijo, yo se lo doy. No puedo. Pero espérate. Pero entonces tú Por como... culpa a Dios. Tú como hombre o como mujer, porque también las mujeres, lastimosamente, la mayoría de mujeres nos tiramos entre nosotras, lastimosamente. Entonces, tú como mujer o tú como hombres, ves a una mujer lactando, porque por ejemplo, a mí no me importa sentarme en la esquina y lactar a mi hijo.
Eso a mí nunca me ha importado. A mí nunca me ha gustado meterme en un cubículo en privado para lactar a mi hijo. Eso no va conmigo. Entonces, pero tú lactas a un bebé así y te miran raro, te miran feo. A mí nunca, a nosotros nunca nos tocó que nos dijeran nada. Pero hay muchos casos de que la gente sí dice. Sí Pero dice que... ahí te doy la razón. Entonces, Si fueran los hombres nada más. El problema es que es la realidad, eso pasa, pero pasa incluso mucho entre las mujeres. Claro, pero entonces, eso no es puede falta de educación también. Pero no va en el feminismo. Ellas hablan, las feministas, de que necesitan libertad de expresión, de que necesitan leyes para la mejoría de los del salario. Ya las hay. Uh-huh. Y hay leyes que protegen a las mujeres en contra de la diferencia de género. O por ejemplo el acoso, porque tú como jefe, tú empiezas a acosar a tu secretaria, por ejemplo, y tú... Pasa viceversa. Bueno... Pasa viceversa. ¿Cómo así que pasa viceversa? Ok, te lo voy a poner de esta manera. Yo soy el jefe y la empleada se me insinúa para tener una mejor paga. Ajá. Bueno, espero que les haya gustado. Pasen muy buenos días, buenas noches, muchos everything. O buenas tardes. Si les gustó, compartan con sus amigos, dale me gusta. No, si les gustó, compartan, den like, suscríbanse. Yo no tengo que ver si les gustó o no. Compartan, denle like, suscríbanse. No se olviden, denle a las notificaciones, prendanle la campanita, compartan, denle like, suscríbanse. Bye.